Y empezamos. Bienvenidos a su programa Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y el día de hoy nos acompaña nuevamente el director de Instituto Coacalco, el hermano Daniel Aguirre. Bienvenido, hermano. Gracias, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. La clase de esta semana se titula Vosotros sois el cuerpo de Cristo, que abarca la primera carta a los Corintios del capítulo 8 al capítulo 13. Y bueno, hermano, para comenzar vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 del 15 al 18. Pero solamente voy a leer el 17 y el 18, que me parece importante. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago porque se me ha impuesto, lo mismo es una tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar mal mi autoridad en el Evangelio. Está hablando Pablo de que el Evangelio se debe de compartir de manera gratuita y con un sentimiento pues de corazón, ¿no? Sí, claro. Es importante notar que inclusive él dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y obviamente también él mismo se llama la atención que dice, o sea, si lo hago porque es mi tarea, pues es mi tarea, o sea, es parte de mi trabajo, pero si lo hago por iniciativa propia, hay un detalle más, hay una recompensa, ¿eh? Y algo es cierto, ¿eh? Dice el 18, dice, lo hace gratuitamente para no hacer mal de su autoridad en el Evangelio, es decir, obviamente si hay lucro, ya desde ahí ya está haciendo mal de la autoridad y está perdiendo el sentido y el verdadero propósito de compartir el Evangelio. Y también es importante, por el otro lado, el pensar en aquellas personas que cumplen con su llamamiento únicamente porque ya lo tienen, ¿no? Porque no tienen de otra. Como estos personas que salen a la misión por presión social o porque sus padres lo mandaron, dice, pero si lo hago porque se me ha impuesto, lo mismo es como una tarea que se me ha encomendado. Sí, por supuesto. Entonces, el mayor galardón está en esa iniciativa, en ese verdadero deseo profundo de servir, y no meramente porque pongas el sentimiento de que sabes que vas a tener una recompensa. Entonces, cuando lo haces por iniciativa propia, y que no te conformas con lo único que tienes que hacer, sino vas más allá, pues la recompensa es muchísimo mayor. Así es. Entonces, pues recuerden, amigos, no debemos hacer las cosas esperando una recompensa. Al final va a venir, pero no debemos hacerlo con ese fin, buscando ese tipo de cosas, y no debemos cumplir con nuestros llamamientos pues nada más porque ya estamos ahí, ¿no? Como una tarea, sino pues con todo el corazón por las personas. Sí, así es. Bien, en 1 Corintios 9, 19 al 23, hay unos versículos que nos llaman la atención. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Inclusive dice el 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Podemos notar aquí, no sé qué te llama la atención de estas escrituras. Comienza a decir que él está dispuesto dentro de su llamamiento a servir a todos, a ponerse como siervo de todos, para así poder traer más almas. Dice, me he hecho débil de los débiles para ganar a los débiles. Bien, entonces la naturaleza de predicar el Evangelio es resistencia, es algo de oposición. Entonces, si hay algo que menos esperan, es que les sirvas o que les ames. Entonces, esta parte es interesante que el hecho de decir, o sea, veo que no puedo predicar, entonces dice, por lo cual me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Entonces cuando ven tu voluntad de servir y que estás dispuesto, entonces ellos empiezan a tener confianza y entonces comienzan a estar listos para recibir el Evangelio, ¿eh? Y es la puerta de la ventana el servicio en este caso. ¿Lo quieres comentar? Sí, y me recuerda esta historia en el libro de Mormón de Amón con el rey Lamoni, que primero se llega al palacio y se pone como su siervo. Bueno, le capturan, de hecho le traen, sí, pero él se pone como sirviente de todos ellos, y hay una escritura que dice, me ganaré sus corazones a fin de compartir después el Evangelio, a fin de que crean en mis palabras, dice. Entonces ese es el orden correcto de la predicación del Evangelio, el servir primero y el hablar después. Ojalá que todos pudiéramos prestar servicio a la hora de predicar el Evangelio,
a las demás personas para que de verdad puedan sentir nuestro amor y noten ese interés que tenemos en compartir el Evangelio de Jesucristo. Claro, claro. Luego en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 al 13, Pablo está hablando acerca de todas estas tentaciones que nos pueden sobrevenir y cuenta un poquito la historia judía. Dice, desde que los saqué del desierto, desde que Moisés los sacó del desierto, pues han estado prestos a idolatrías, a fornicación, a tentación de murmurar, cosas por el estilo. Pero él nos dice que a pesar de que llega toda esta tentación, siempre hay una manera de librarnos de ella. Y esa manera viene en el versículo 13, director. Sí, dice, mira, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjate que uno podría decir, bueno, la tentación la recibo de un amigo, del vecino, de mis compañeros de trabajo. Y aquí resalta que dice, la tentación no es humana. Entonces, pero también hay que entender, ¿verdad? Que no viene de Dios, de alguna manera, ¿verdad? Sino viene de la oposición, de la adversidad, de Satanás, o por influencia de Satanás. Pues sí, ya el humano funge como herramienta. Pero al final de cuentas, es notar, hay que notar que la palabra que dice que fiel es Dios. Porque la naturaleza es decir, Dios, me has dejado, Dios, estoy solo, Dios, ¿existe Dios? Está aquí, ¿verdad? Porque me pasan a mí todas las cosas. Entonces fiel es Dios, y hay que entender, dice que nunca nos dejará de alguna manera solos. O sea, siempre para poder resistir, Él traerá la salida. O sea, siempre va a haber una escapatoria, no importa qué tipo de tentación, siempre está la oportunidad de una salida, porque el Padre Celestial así ha dicho. En toda tentación hay una oportunidad de salir. Y está interesante porque dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No la salida para que ya no seamos tentados, porque eso es imposible, tenemos que ser tentados por fuerza, por ley. Pero dice, para que podáis soportar. Entonces, si bien Él no nos puede quitar la tentación, no puede hacernos perfectos en ese sentido, puede darnos la salida para poder soportar esa tentación. Entonces, siempre que estemos tentados, debemos recordar que Dios de alguna manera está ahí y que no ha dado una prueba, como dice aquí, que no sea, que sea demasiado fuerte, que nos supere a nosotros mismos. Sí, es correcto. E inclusive aún cuando perdiéramos la vida por causa de su evangelio, al final de cuentas la ganaremos. O sea, es decir, la oportunidad está ahí de soportar. La salida no es una salida escapatoria, ¿verdad? Sino es una salida de soportar, inclusive de poder salir avante ante la tentación. Pero al final de cuentas, aún si estuviéramos en la situación de perder la vida, al final de cuentas, por causa del evangelio la ganaremos. Okay. Y pasando más adelante, del versículo 15 al 17, me gusta esta parte porque habla de la Santa Cena y de cómo todos hacemos comunión. Dice el 16, la copa de bendición que bendecimos, es decir, a la hora de la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y está interesante, ¿no? Dice que a la hora que el presbítero bendice y el diácono pasa a repartirnos, en cuanto tomamos de ese pedazo de pan y de ese vasito de agua, nos volvemos uno, o debería ser la idea, sí, volvernos uno con toda la congregación. Sí, no tiene tanto que buscarle a la escritura. Al final de cuentas, en ese momento todos estamos participando de lo mismo, con la misma intención, según la escritura, ¿verdad? Para que todos para todos aquellos que participen de él, ya sea de pan o de agua en este caso. Yo creo que el punto central de esto sería enfocarnos en que cuando tomemos la Santa Cena podamos sentirnos en verdad en unidad con nuestros barrios y con nuestras familias, y que si no lo estamos haciendo, el hecho de ser unidos, pues podamos mejorar, ¿no? Para que seamos un cuerpo, como dice aquí. Al hacer comunión con Cristo, todos nos volvemos parte de Él. Sí, es cierto, tomando
en cuenta tu comentario, el momento en que tu pensamiento, la verdadera intención de participar de la Santa Cena, entonces, en ese momento es el único punto, pues, estamos participando de la Santa Cena. Si no estamos en esa comunión, seremos tal vez los únicos o parte de aquellos que nos decidimos separar de llegar a ser uno. Entonces, pero si todos tenemos el mismo propósito, es ahí donde todos al mismo tiempo hacemos un solo propósito. Tú bien lo dijiste, no solamente inclusive en nuestros barrios, sino con nuestra familia, con nuestros amigos y todos los que en todo el mundo estén participando de la comunión, de la Santa Cena en este caso. Okay. Luego en el capítulo 12 habla un poco acerca de los dones que se nos dan a las personas de manera diferente para beneficiarnos uno del otro. ¿Qué piensa de eso? Fíjate que es interesante que hay diversos tipos de dones y que no a todos se nos dan los mismos dones, pero algo es cierto, hay que saber distinguirlos cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en el versículo 10, podemos notar que dice hay diversos géneros de lenguas, pero también hay otra parte que dice y a otro interpretación de lenguas, es decir, hay personas que ni siquiera dominan un solo o dos idiomas, puede haber tres, algunos hasta, no sé, 4 o 5 idiomas, o sea, diversos géneros de lenguas. Pero es interesante que hay personas que solamente pueden interpretar, es decir, pueden traducir, pero no pueden sostener una conversación con otra persona de otro idioma por este detalle. Entonces, habrá personas que pueden traducir, que pueden escribir, inclusive que pueden sostener una conversación uno a uno o con varias personas sin ninguna dificultad, pero hay personas que solamente pueden, tú les llevas algo en inglés y lo pueden traducir, pero no pueden sostenerte pues lo he dicho, una conversación. Ajá, entonces es parte de los diferentes tipos de dones, por mencionar estos dos ejemplos. Dice el versículo 11 y 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Refuerza esta idea de la Santa Cena, ¿no? Aunque seamos muchos, cuando tenemos la misma mira o hacemos el mismo convenio, nos volvemos uno. Esa es la idea de la vida celestial, el que aunque haya muchos, seamos uno en propósito. Sí, es correcto, al final de cuentas, no todos tenemos todos los dones, pero es interesante saber que todos necesitamos todos los dones. ¿Cómo le hacemos ahí? Bien, yo no tengo todos los dones, pero sé que hay personas que poseen ese don que yo necesito, entonces necesito de ellos, necesito de esas personas, pero también hay otras personas que necesitan de mi don, entonces ahí cada uno de nosotros hacemos un solo cuerpo, y entonces todos nos beneficiamos de todos. Y entonces tú lo has dicho, y somos un solo cuerpo como la Santa Cena, y entonces necesitamos todos de todos. Y esto se refuerza en los siguientes versículos, dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y luego el 21, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y viene esta idea de que hoy vivimos en una sociedad muy individualista, en la que se nos indica incluso que podemos llegar a tener el triunfo o el éxito si no estamos casados, si no estamos cuidando de algún bebé o algún anciano, si estamos solos. Entonces se nos ha vendido mucho esa idea de que cuando estás solo puedes viajar, cuando estás solo puedes trabajar, cuando estás solo puedes hacer lo que quieras, pero con alguien más ya no. Y vemos aquí que es totalmente falso. O sea, siempre vamos a necesitar del otro y siempre necesitamos pues estar en comunión, en compañía con alguien, y no podemos decir que no necesitamos de los demás. Es correcto. Y solamente para terminar esta pequeña sección, dice, para que no haya división, el 25, en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Si yo sé que necesito de un determinado don de alguien más, y sin ese no puedo llegar con Dios, entonces lo tengo que cuidar, me tengo que preocupar por él. Igual, si alguien necesita algo de mí,
esa persona debe de cuidarme, debe preocuparse por mí, porque sabe que si no, como elementos nos componemos, ¿verdad? Cuando hacemos uno, pues saldremos adelante, ¿verdad? Es necesario que sepamos que todos necesitamos de todos, bien lo has dicho, ¿verdad? Inclusive hasta del más pequeño. Hay una carta que nos envió mi presidente de misión, ya lo había mencionado en el programa pasado, se llama Subir y Bajar, y menciona que los misioneros no deben preocuparse por tener una asignación u otra, y no le deben llamar a eso ni subir ni bajar. Está hablando de que todos tenemos en nuestra esfera la misma importancia, tiene la misma importancia un maestro de primaria que un obispo. Y menciona esto, ¿no? No puede decir la cabeza a los pies, no te necesito, ni los pies a la cabeza. Entonces es bastante interesante, sea el llamamiento en el que sea que sirvamos, pues tenemos la misma responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Bien, y solamente para prácticamente terminar la lección, el capítulo 13 habla bien en claro sobre la caridad. No importa qué tipo de líder seas dentro de la iglesia, inclusive afuera, es importante saber que se necesita el elemento de la caridad a la hora de servir, porque si no tenemos caridad, dice la escritura, ¿verdad? Seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, vacíos, no seremos nada sin la caridad. Es necesario que en todas las cosas que hagamos, y más en las cosas del Padre Celestial, tengamos el elemento de la caridad. Y para que sepan, ¿verdad? Del 4 en adelante, da elementos interesantes donde la caridad no siempre se espera que sea, pues que estemos dando dinero, ¿verdad? Muy amorosos, lo que sea. Dice inclusive que es sufrida, benigna, no tiene envidia, no se jacta y no se envanece, por mencionar algunos detalles. Entonces, y ni siquiera busca lo suyo, no es individualista, lo mencionaba, sino que busca poder... un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, es correcto. Entonces, bueno, si algo pudiéramos entender también de esta clase, vosotros sois el cuerpo de Cristo, sería eso. No podemos llegar a ser el cuerpo de Cristo si no tenemos caridad, si no estamos dispuestos a colaborar el uno con el otro para hacer crecer esto. Entonces, la invitación que les dejamos es esa. Si hay alguna aspereza entre ustedes o algún otro miembro de la iglesia, pues que podamos, ¿no? Todos llegamos a tener algún problema de ese tipo, que podamos arreglarlo. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a este programa. Mi nombre es Fernando Cavaletti, el hermano Daniel Aguirre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto. Hasta luego. Hasta luego.